El entrenamiento de tus hijos no se hace en un día. Tú los instruyes, los entrenas hasta que formen buenos hábitos. Dios nos aconseja que enseñemos a nuestros hijos desde la infancia a andar por el camino de la justicia de Dios. Y Él nos va a ayudar a guiarlos por el camino correcto, por el camino estrecho que conduce a la vida. Y este entrenamiento se logra más adecuadamente en un ambiente donde se han inculcado hábitos diarios, un ambiente propicio para la instrucción, no en medio del caos de vida que el mundo quiere llevarte a abrazar. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y qué gozo es sentarme contigo en este ratito para compartir un poco. Como ya les he hablado en otras ocasiones, tengo una carga muy grande por las jóvenes mamás que están tan sobrecargadas y tan llenas de actividades, tantas que quizás algunas de ellas yo me atrevería a decir no le corresponden en esa etapa. Pero por algún motivo u otro, ellas han entendido que deben llevarlas a cabo. Y ahí viene la importancia de entender cuáles son las prioridades bíblicas, las prioridades que Dios tiene para nosotros en cada etapa. He notado que muchas mamás jóvenes, por los tiempos en que estamos viviendo, que podemos hacer tantas cosas a la vez, se ven tentadas a tomar en sus manos y a tratar de llevar a cabo todo lo que sucede en la vida entera en una sola etapa. Y esto no es posible porque no somos supermujeres, somos humanos, somos débiles, somos limitados. El único ilimitado es Dios. Entonces, qué importante es entender las prioridades bíblicas y hacer aquello que Dios nos llama a hacer en cada etapa. Y una de esas cosas que hay que hacer es entrenar y ser intencional en la vida de tus niños. Si algo está ocupando el lugar de eso, si algo te está impidiendo hacer esa labor, eso está de más en tu plato en este momento. Así que no podemos dejar de recalcar lo importante que es tu presencia enfocada en la vida de tus niños, sobre todo de los niños pequeños. Es una gran tarea y una gran encomienda. En Proverbios 22 se nos dice que debemos educar o entrenar a nuestros hijos. En otras palabras, nuestros hijos deben adquirir experiencia o acostumbrarse a cierta forma de vida, a ciertas elecciones, a cierto caminar. Tú debes entrenarlos y educarlos consistentemente de tal forma que ellos sean expuestos a la palabra de Dios, no solamente directamente desde la Biblia con doctrina, sino también en toda la manera de vivir, en los hábitos que tú introduces en el día, que ellos puedan ir aprendiendo a respetar la autoridad de sus padres y también la autoridad de Dios. Y el versículo 6 de Proverbios 22 dice que se debe instruir al niño en el camino que debe andar. Y dice que aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Definitivamente esto no es una promesa, pero es sabiduría de vida para una mamá y para un papá. Porque es un indicativo, es un mandato, no es una sugerencia. Dice, instruye al niño, instrúyelo. Eso te lo manda Dios. Hay una labor que hacer y es instruir a tu hijo o a tu hija. Es una condición que deben cumplir los padres. Y la niñez es esa etapa, esa edad en la que los niños están como esponjitas, listos para aprender, donde pueden aprender. Y eso debemos aprovecharlo. Los niños no siguen naturalmente el camino de Dios. De hecho, hay que ser muy intencional en enseñarlo porque es muy diferente a lo que su naturaleza desea hacer. De hecho, la palabra camino se usa a menudo en Proverbios para implicar no necesariamente una elección individual en un momento dado, sino un estilo de vida que te va a llevar por el camino de los pecadores, por el camino del mal, por el camino de las tinieblas o por el camino de la sabiduría o el camino de vida, el camino de la paz, de la justicia, de la vida, el camino del Señor.
Entonces, como mamá, tú no estás llamada a enseñarle lo políticamente correcto, ni las filosofías, ni la psicología, que es lo que ellos van a adquirir si tú no eres intencional en enseñar el camino de la sabiduría. Tú debes instruirlos en la palabra de Dios. Debes educarlos para que formen hábitos piadosos. Y yo voy a hablar más de la necesidad de formar hábitos y disciplina en otros episodios, porque veo que hace mucha falta eso en la educación de hoy. Pero esto implica una enseñanza y una atención constante y consistente, que incluye tanto teoría como práctica. Enseñamos a nuestros hijos a usar el baño, a leer, a escribir, a andar en bicicleta. ¿Cuánto más debemos guiarlos y entrenarlos por los caminos de Dios? Y no debes ser negligente en esta instrucción. Siempre es una tentación aceptar muchos compromisos y no darle la atención debida a esto de la crianza, porque parecería que uno lo hace como en el margen de tiempo, y esto no puede ser hecho en el margen de tiempo. Eso debe ser la mayor parte de tu tiempo, porque es un trabajo arduo que toma años. Es un entrenamiento que empieza desde que nace tu hijo o hija y dura muchos años. El entrenamiento de tus hijos no se hace en un día. Tú los instruyes, los entrenas hasta que formen buenos hábitos. Dios nos aconseja que enseñemos a nuestros hijos desde la infancia a andar por el camino de la justicia de Dios. Y Él nos va a ayudar a guiarlos por el camino correcto, por el camino estrecho que conduce a la vida. Y este entrenamiento se logra más adecuadamente en un ambiente donde se han inculcado hábitos diarios, un ambiente propicio para la instrucción, no en medio del caos de vida que el mundo quiere llevarte a abrazar. Así que para lograr esto en medio del mundo en el que vivimos, debemos tener 4 cosas o 4 actitudes en mente: enfoque, sabiduría, consistencia y paciencia. Y vamos a ir viendo una a una. Número 1, enfoque. Mi hija, ojo con las distracciones. Todas nos vemos retadas a estar presentes en el momento, en un mundo que presenta tantas distracciones. Es muy fácil estar con tu hijo, pero en otro lugar al mismo tiempo, o en varios lugares al mismo tiempo. Pero la realidad es que no estamos en ninguno de esos lugares o en ninguna de esas labores al 100% porque estamos totalmente distraídas y desenfocadas. Y muchas veces el enfoque es algo difícil de lograr en los años de maternidad, precisamente debido a las demandas y las ofertas con las que vivimos hoy. Y ya sea nuestra atención dividida o la vida tan caótica que llevamos y aceptamos llevar hoy, muchas veces caemos en hábitos de vida y en patrones que no conducen a un ambiente adecuado para entrenar a nuestros hijos y se pierde esa ventana de oportunidad cuando son bien pequeños. El discipulado, el entrenamiento, la corrección y la disciplina se pueden establecer más exitosamente en medio de un contexto de hábitos y de ritmos de vida adecuados. Los hábitos, el orden y la disciplina de vida tienen un gran poder en ayudarte a vivir de manera más intencional en tu maternidad. Así que si tú sientes que tu vida es un caos y que vas de aquí para allá como una mariposita de luz, como decimos, sin cerrar proyectos que comienzas, algo anda mal y muy seguramente tú no estás presente 100% en la vida diaria de tus hijos. Y esto no tiene que ser así. La vida no te tiene que llevar de encuentro. Aunque el enemigo te ha hecho creer que esto es normal en estos tiempos, esto no debe ser así. Así que evalúa tu día, evalúa si estás distraída, si estás desenfocada y junto a tu esposo y en oración hablen acerca de qué cosas están invadiendo tu tiempo y tu espacio que no te están permitiendo establecer hábitos y ritmos sabios en estos años de crianza. Así que esa fue la número 1. Número 2, sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, mi hija, es eterna, es verdadera, no cambia. La sabiduría del mundo es cambiante, es pasajera y no es segura y no hay camino de por medio. Y ciertamente tú y yo pudiéramos estar llevadas de aquí para allá por un montón de filosofías y consejos que nos bombardean por todas partes, en las redes, las famosas influencers. A propósito, el otro día publiqué algo acerca de la maternidad y alguien me dijo lo siguiente en la publicación: mujer, sal a la calle a trabajar,
que la casa embrutece, envejece y nadie te lo agradece. Imagínate tú que ese es el consejo que tú oyes allá afuera en las redes, totalmente desprovisto de la sabiduría de Dios. Y hoy más que nunca, las mamás tienen información a un clic. Tú quieres saber algo y solamente tienes que googlearlo, pero la información que te va a dar no necesariamente es la sabiduría de Dios. Pero la realidad es, mi hija, que estando en la época de la información, estamos en una crisis de falta de sabiduría. Solo hay que ver el deterioro de la sociedad, de las familias, aún de las familias de la iglesia, de las personas, las crisis en los matrimonios, problemas y conflictos de todo tipo. Solo hay que mirar alrededor y darnos cuenta que nos rodea la insensatez. No hemos sido sabias y muchas madres han comprado la sabiduría del mundo para la crianza. Y no seas tú una de ellas. Resiste la tentación de evitar el camino estrecho, mi hija. Debes buscar la sabiduría de Dios con más afán que nunca, porque hay muchas ideologías siendo bombardeadas continuamente. Y la palabra de Dios dice que hay bendición en seguir los caminos de Dios. Los caminos que no se basan en la sabiduría de Dios llevan a la ruina y a la miseria. Proverbios 3 del 5 al 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía en Él. No confíes en el hombre, no confíes en la sabiduría del hombre, no te apoyes en tu propio razonamiento. Confía en Dios, confía en su palabra, confía en su dirección, en sus caminos, en todo lo que Él te dice acerca de la crianza. Una mamá sabia orienta su vida y la ordena alrededor de Cristo, de sus caminos, de su palabra, de sus prioridades. Una mamá sabia alinea cada área de su vida, cada etapa, cada situación, cada decisión, cada pensamiento, cada perspectiva, cada opinión, su crianza, sus relaciones, alrededor de lo que Dios dice en su palabra y no en los consejos del mundo. Lo contrario, mi hija, es necedad. Número 3. Consistencia. Qué difícil es para esta generación ser consistente. Quieren tirar la toalla inmediatamente si es algo difícil, pero hay que mantenerse en el camino. Esta generación es muy tentada a tirar la toalla. Los niños no aprenden hábitos a la primera. Es algo de día a día, día a día, día a día. Y tú debes ser fiel en continuar en la carrera día a día. Repetir lo mismo 20 veces. Hacer lo mismo 20 veces. Pero Dios te dice, continúa en el camino, continúa siendo fiel. Número 4, paciencia. ¿Por qué es difícil? Porque la carrera es larga. Hay que tener paciencia. Y la palabra te dice, no te canses de hacer el bien, pues a su tiempo, si no te cansas, vas a cegar. Esto te dice Gálatas 6:9. Así que mamá, sé fiel en esta etapa de crianza. Sé fiel en entrenar a tus hijos. Sé fiel en oír la sabiduría de Dios y tapar tus oídos a la sabiduría del mundo. Mantén tus ojos y tu atención en la encomienda que Dios te ha dado por un tiempo. No te olvides, mi hija, que es por un tiempo. Estos días parecen largos, pero se van rapidísimo. No desaproveches la ventana de oportunidad que tienes tratando de vivir todas las etapas, todas las experiencias en una misma etapa de tu vida. Vive enfocada en lo que tienes por delante y ya habrá tiempo para otras cosas más adelante. No quieras vivir toda la vida en una misma etapa, eso es imposible. Así que enfócate, busca la sabiduría de Dios, sé consistente, hazlo con paciencia, sigue corriendo la carrera y sé fiel, mi hija, sé fiel en entrenar a tus hijos. Así que si este episodio ha sido de bendición para ti, como siempre te decimos, sigue la conversación en tu iglesia. Acércate a una anciana de la iglesia que haya criado hijos, cuéntale tus luchas y que te ayude a enfocarte. Cuéntale cómo tú estableces hábitos en tu casa, cuáles son los ritmos de vida que tú tienes y pregúntale si estás siendo sabia con el uso de tu tiempo, si estás siendo fiel en la crianza de tus hijos. Escucha la sabiduría de otra anciana que pueda traer luz en tu caminar. Y si este episodio ha sido de bendición, también compártelo con otras mamás jóvenes como tú que puedan ser alentadas y retadas en este camino hermoso pero retante de la maternidad.
Así que gracias por acompañarme en estos minutos. Dios te bendiga y sigamos juntas corriendo esta carrera. Y será hasta un próximo episodio de Que amen a sus hijos. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.